Ana Ojeda nació en Buenos Aires en 1979. Es escritora, editora y licenciada en letras. Fue editora del sello autogestivo El Octavo Loco Ediciones. Es autora de Vikinga Bonsai, No es lo que pensás, Mosca Blanca, Mosca Muerta, Falso Contacto, Seda Metamorfa y su último libro, Furor Fulgor. Y algo de lo que dice el libro en el inicio para que se vayan metiendo en clima. Sacada, tomada por la locura, loca, loba en la lona. Tatú, baobab, harta y san se acabó. Mandar todo a la mierda. Primero y antes que nada, maridito. En un después, ipso facto, hijo adolescente. Caterva de parientas enseguida tras eso, libre, volver a empezar. Neuronas rostizadas por el deseo de ser sola la trastornan. Manos ocupadas en chequear contenidos del morral, monta en dragón, deja atrás casa y problemas a velocidad pedal. A poco descubre el timbre roto, dificultado, qué cagada. Ni huir como la gente se puede en este país de M. Che. Así arranca prácticamente, Furor Fulgor. Y una vez más, el juego con la palabra, la provocación, la transmutación. Después de Vikinga Bonsai con el lenguaje inclusivo, después de Seda Metamorfa, también rompiendo esquemas y dando mucho por la literatura y ese corrimiento de los límites que siempre es tan interesante en Ana Ojeda. Bienvenida, Ana. Gracias, Maxi. Un gusto estar acá. Un placer. Bueno, este fragmentito que cogimos para que la gente pueda empezar a entender el lenguaje es pura poesía, ¿no? Es poesía en prosa, en definitiva, el libro. Sí. Digamos, estamos acostumbrados a pensar en la poesía como el trabajo de la materialidad del lenguaje. Sí. Y a mí, efectivamente, me interesa hacer prosa con ese mismo trabajo, ¿no? Es una prosa que busca poner en evidencia que eso que se cuenta a través de palabras y que las palabras entre sí generan vínculos, ¿no? Total. Y que se llaman a sí mismas o a otras de manera automática o fantasmal, ¿no? Si yo te digo llovía, vos decís a cántaros. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, trabajar en ese hiato, en esa cesación que hay entre llovía y a cántaros y cambiar esos vínculos es lo que a mí más me interesa. Claro. Y esta historia es una historia que una vez más demuestra que el arte tiene la posibilidad de prever el futuro, ¿no? Un poco, porque cuando vos ya estabas, me imagino que terminada la novela, sucede algo que en la novela se habla, que es la prohibición de ese lenguaje inclusivo, ¿no? Es una de las subtramas de ese movimiento, de esas hordas feministas a lo 1789, ¿no? ¿Cómo nace la idea de este Furor Fulgor, que es también una avanzada del lenguaje y una avanzada de los movimientos feministas discutidos y perseguidos, ¿no? Como una tensión. Claro, la novela estaba impresa ya cuando pasó lo de la ciudad autónoma de Buenos Aires prohibiendo el lenguaje inclusivo. Yo en Furor Fulgor no trabajo con el inclusivo porque venía de escribir Vikinga Bonsai, entonces me parecía que era aburrido repetirme y volver a... Ya lo habías explorado. Ya lo había explorado, ya lo que quería decir lo había dicho. Entonces, en esta novela me pareció más interesante avanzar directamente al femenino no marcado. ¿Qué significa? Que es usar el femenino como todos y todas usamos el masculino. Es decir, como neutro, como si fuera un neutro. Pero como si existiera lo neutro, ¿no? Exactamente, como si existiera un universal humano y ese universal bajara al lenguaje con, digamos, la forma de lo masculino, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si saco el masculino y pongo ahí el femenino, ¿qué pasa? Y ahí empezó a armarse esta historia, porque realmente lo que sucede es que cuando está todo en femenino y cuando los grupos mixtos los decís en femenino y cuando el universal, si yo dijera una piensa que y soy un varón, y eso está correcto, lo que te pasa es que te olvidás que hay varones en la historia, ¿no? Pasan desapercibidos. Claro, que es lo contrario a lo que en realidad pasó. Exacto. Entonces, un poco temerosa de la potencia de esta exploración, dije, tengo que inventar una excusa argumental que habilite este uso del femenino no marcado. Y entonces se me ocurrió que podían prohibir
toda otra forma de hablar, ¿no? Y de Exacto. escribir. Entonces dije, por decreto se va a tener que hablar en femenino, ¿no? Y así arranca la novela, en realidad. Y eso genera mucho malestar y de hecho la revolución que acontece, en parte, acontece por eso, Claro, ¿no? claro, la reacción popular que se da. Exacto, incluso dentro de las feministas, Sí, sí, porque sí. hay muchas feministas que no quieren que las obliguen a hablar de una manera en particular, ¿no? Exacto, y eso se ve incluso desde la tapa y obviamente en la trama, entendiendo que en definitiva la pugna es por la libertad. Exacto, ¿No? Ahí, yo exacto. creo que ahí está uno de los elementos centrales de la novela, ¿no? Entender que las razones pueden ir variando, porque a veces hay derechos que se conquistan y se va más adelante, pero en definitiva es la libertad. Sí, ¿y qué significa también la libertad? Porque no es necesariamente una libertad individual, porque lo que pasa muy pronto en la novela es que se desarticula todo el sistema que nosotros y nosotras conocemos como statu quo, y lo que se genera son grupúsculos de pequeñas comunidades que pugnan, digamos, para hacia adelante, mancomunadas, porque de otra manera no podrían sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces se van generando estos vínculos comunitarios de vecinos, vecinas, Claro. zonas de la ciudad, ¿no? Como una cosa preurbana, ¿no? Preurbana, También es exacto. lo que uno va observando. Y en la novela también lo que se plantea, Ana, me parece, te pregunto, es un poco esta sensación de que pasa en el mundo entero, que es que las fórmulas de las vinculaciones humanas, de las sociedades y demás, están en un momento de crisis y que van a cambiar, ¿no? Me parece que hay algo de ucronía, pero también hay algo del orden de lo premonitorio, ¿no? Sí, efectivamente, es así. También si pensamos en la ecología, nos encontramos para mí, en un borde crítico ya final de lo que es el modelo extractivista capitalista, ¿no? Esto está llegando a una crisis que me parece que no tiene vuelta atrás. O sea, no podemos seguir pensando el mundo y las personas que en él habitan y los animales que en él están como infinitos. O sea, este mundo tiene un fin, es limitado, ¿no? Y entonces, bueno, esa idea que viene del siglo pasado de que se puede explotar infinitamente el lugar en el que vivimos y a las personas que nos rodean, creo que estamos dándonos cuenta que no es así, ¿no? Y entonces también vos decías de algo preurbano. Efectivamente, hay como un desmonte de la ciudad, Sí. porque para poder sobrevivir fuera de la hiperindustrialización, tenés que volver a la tierra. Sí, a ¿qué está pasando, no? Mm. Digo, porque parte de lo que vos contás es un avance sobre elementos que están en la realidad, ¿no? Sí. Esto es interesante. Y también cuando la leía no podía dejar de pensar en Margaret Atwood, ¿no? Que es un poco transversal para cualquier historia feminista ucrónica, ¿no? ¿Influyó? Bueno, siempre como tenemos estas fábulas como trasfondo, ¿no? Sí, sí. Digo, todos y todas somos habitantes de este momento histórico Ujú. y la verdad es que el cuento de la criada ya conforma ese telón de fondo, ¿no? Sí. Contra el cual pensamos. De hecho, cuando estábamos en las calles luchando por el aborto legal, seguro y gratuito, había esas performances, no sé si vos viste Sí, alguna, sí. que salían vestidas De rojo, ¿no? de Como- rojo con la cofia, ¿no? Sí, impresionante. Entonces, no sé si influyó directamente, pero sí como signo del tiempo, ¿no? Ujú. Ana, hay algo que vos permanentemente haces y das pasos en diferentes sentidos de exploración del lenguaje. Desde el lenguaje se hace también, es obvia la respuesta, pero me interesa lo que puedas decir. Desde el lenguaje también se hace la revolución, ¿no? Yo creo que sí, desde el lenguaje intermedia con lo que no es lingüístico, ¿no? Entonces, bueno, si vos modificás lo que está entre medio, es como un velo. Si vos cambiás el color del velo, cambiás lo que estás viendo también, ¿no? Y si vos recortás el velo o ampliás el velo, también cambia lo que sos capaz de ver y cómo lo ves. Entonces, a mí me parece que sí, que el lenguaje es fundamental y sobre todo percibir que no es neutro. Totalmente. ¿No? Eso es uno de los puntos que también salta ahí a los ojos. Y también lo que salta a los ojos y a la carcajada es el humor, ¿no? Vos haces un juego, así como veíamos lo maravilloso que es leer, o por lo menos partes del libro en voz alta, por la musicalidad que tiene, también hay un juego todo el tiempo con la ironía llevada al límite. Contame cuánto te divertiste haciendo este libro. Todo.
Incluso me pasa que cuando estoy escribiendo soy una persona que por ahí no soy corrientemente, ¿no? Porque A ver, como persona del mundo real, no te reís tanto. no, tengo mis límites, ¿viste? De no ofender, bueno, de ser respetuosa con todas, con todos, ¿viste? De no dar la nota. En cambio, cuando estoy escribiendo, es como si esos límites se desvanecieran un poco, ¿no? Y entonces me divierto y me causa mucho placer imaginar situaciones muy ridículas, ¿no? Que por ahí padecería en el mundo real, pero que en la escritura me parecen hilarantes. Pensando en que mucho de esto es una especie de antídoto o respuesta a cómo ha sido la historia respecto del lenguaje y la historia actual, ¿no? Porque cuántas veces decimos hola a todos, ¿no? Para un ejemplo básico. Pregunto una pregunta que vuelve al programa y que nos gusta hacerle a ciertos autores y autoras, que es, ¿para qué sirve la operación literaria sobre la memoria? En este caso vos la hacés, ¿no? Porque es la memoria lingüística, si querés. Mira, creo que la literatura acompaña a la humanidad desde los albores de la humanidad, ¿no? Incluso antes de que hubiera historia, yo creo que había relato. Tal vez no nos llega, ¿no? Pero el hecho de narrar es una necesidad, me parece, humana. Y como narramos a partir de palabras, trabajar las palabras es trabajar también nuestra propia humanidad y lo que nosotros y nosotras podemos dejar de un momento histórico o de un momento en el que vivimos. Para mí las novelas son como fotos, ¿no? Son fotos de un momento de la Argentina por ahí o de un momento de Buenos Aires, depende de qué se trate la novela, pero también son fotos mías. O sea, yo internas. cuando yo agarro un libro, que no lo hago nunca, pero si lo hago y leo algún párrafo de una novela de 2012, por ejemplo, me acuerdo inmediatamente lo que sentía y como mi estar en el mundo en ese momento, Claro, ¿no? hermoso. Entonces es como una caja de Pandora que voy cerrando o una cápsula que voy cerrando y voy guardando ahí para la posteridad si en algún momento se lee. Gracias, Ana, por haber venido. A vos, Maxi, un gusto. Un placer siempre. Bueno, después, en el transcurso del programa, en el próximo bloque, vienen los editores de la obra de Roberto Fontana Rosa, que después de un larguísimo litigio volvió a las librerías, pero también hay un libro inédito. Además, en el programa, Marina Mariach y su libro, no fácil de clasificar, como el de Ana, ¿no? Efectos personales, el suicidio de su madre, llevado a algo más que una novela. Y en la poesía en sus voces, porque la poesía es una presencia en el programa desde diferentes lugares, un maestro, Daniel Freidenberg, con nosotros. Así que quédense que hay mucho más, ya volvemos.